Tienes la glucosa alta por el cortisol. Estás haciendo todas las pautas de la diabetes, la alimentación de la forma como te dicen, sin salirte ni un dedillo. Luego además haces ejercicio, estás tomándote todos los medicamentos, la insulina, los antidiabéticos orales, la metformina. Haces todo, pero la glucosa sigue alta. Sigues levantándote por la mañana y se te sube la glucosa. Da igual lo que comas, da igual lo que hagas. No hay manera de controlar esta diabetes. Soy Enol Sierra, experto en diabetes, y hoy voy a explicarte cómo puedes tener glucosa alta por el cortisol, por un exceso de cortisol en tu cuerpo, que es la hormona del estrés. Te voy a explicar cómo afecta el cortisol en la glucosa de tu sangre. Te voy a explicar cómo puedes identificar si tienes este problema. Y bueno, luego las soluciones para acabar y que tengas todo controlado y que de una vez por todas, ahora sí, puedas controlar la diabetes y la glucosa. Mira, en primer lugar, ¿qué es esto del cortisol? ¿Cómo afecta? El cortisol es conocido como la hormona del estrés. Y una de las características que todos sabemos es que el cortisol te sube la glucosa. ¿Y cómo te sube la glucosa? Porque activa unos mecanismos que se llama la contrarregulación, que hace que tu hígado te libere glucosa a la sangre aunque no comas nada. ¿Cómo explicas que después de estar toda la noche sin comer nada, toda la noche ahí durmiendo feliz, de repente te levantas por la mañana y te levantas con la glucosa alta? Te levantas con la glucosa en 120, 130, 150, incluso más 200 o más. Pues esto es porque hay mecanismos que hacen que tu cuerpo te suba la glucosa sin comer. Y uno de los mecanismos principales es el fenómeno del alba, el fenómeno del cortisol de la mañana, que hay una elevación natural del cortisol en la mañana y eso te sube la glucosa. Pero no solo te sube la glucosa a levantarte por la mañana y ya está. Hay otras circunstancias, otros factores de estrés cuando tú te sometes a tu cuerpo a un estrés físico o a un estrés interno a nivel psicológico, pues vas a activar mecanismos de la adrenalina, del glucagón, de la hormona del crecimiento, del cortisol, y todas estas hormonas, en definitiva, hacen que tu hígado te suba la glucosa aunque no comas nada. Pero en este vídeo vamos a hablar en concreto de ese efecto del cortisol. Y para hablarte del efecto del cortisol, te voy a traer aquí, que quiero que lo veas ya en pantalla, una gráfica donde te enseño cómo se modifica en la curva del cortisol. Esta es cómo se debe expresar de forma natural el cortisol. Y como ves en la gráfica, pues al final lo que vas a identificar es que hay un pico en la mañana, que es el pico natural del cortisol. Por eso nuestro cuerpo de forma natural nos eleva un poquito más por la mañana el cortisol, pero como puedes ver, a las horas más tarde, por la tarde, va disminuyendo. Y eso es lo que quiero que entiendas, que esta es la respuesta natural del cortisol. Pero si ese pico que tienes en la mañana se mantiene constante y tienes cortisol elevado durante todo el día, entonces estás teniendo una glucosa alta por cortisol. Y entonces te tienes que suscribir al canal, porque te estoy enseñando estudios de cómo funciona el cortisol en tu cuerpo y en el organismo humano. Suscríbete para saber más. Bueno, ahora, ¿cómo yo puedo saber, Enol? ¿Cómo yo puedo saber si yo tengo un problema de cortisol alto, de glucosa alta por cortisol? Pues hay diversas pruebas que puedes hacer a nivel práctico para identificar esto. Pero lo primero que quiero que valores antes de hacerte pruebas y de volverte loco es que miremos un poco los síntomas. ¿Te sientes que estás estresado y con ansiedad todo el día? Porque al final no olvides que el cortisol es la hormona del estrés. Luego además notas que se te sube mucho la glucosa, haces picos de glucosa exagerados en los momentos donde no estás comiendo, pues eso es otro indicativo. Y en definitiva, primero tienes que identificar esto, porque puedes tener estas subidas de glucosa por otros fenómenos, como te hemos dicho, que no son el cortisol. Dicho esto, te voy a explicar qué pruebas son las tres pruebas principales que se utilizan para medir el cortisol. La primera es el cortisol sérico matutino. Eso es una prueba muy sencilla donde lo único que hacemos es medir tu sangre, haces un análisis de sangre y se ve la cantidad de cortisol que tienes a esas horas, entre las 8 y las 10 de la mañana. ¿Y por qué entre las 8 y las 10 de la mañana se hace esta prueba? Porque como te he enseñado en el gráfico anterior, rebobina, es donde tenemos el pico natural del cortisol de la mañana. Entonces ahí se identifica si es un pico normal, si es un pico excesivo o si es demasiado bajo. Eso es lo que se identifica con esta prueba. La segunda prueba que tenemos para identificar el cortisol es el cortisol en saliva nocturna. Esto lo que hacemos es una prueba que es muy poco invasiva porque es a través de la saliva y vemos la cantidad de cortisol que tenemos en las horas de la noche. Y como te habíamos visto en la gráfica anterior, a esas horas el cortisol debe haber disminuido mucho. ¿Por qué? Porque se sintetiza una hormona que se llama melatonina para el sueño. Y cuando la melatonina está alta, pues el cortisol debe bajar. Y ahí es donde veríamos, oye, ¿realmente te está bajando el cortisol? ¿Es una curva natural
de cortisol o es una curva patológica porque no desciende. Pues ahí también lo veríamos con esta prueba y es también interesante. Y la tercera prueba, que es la más utilizada, es el cortisol en orina de 24 horas, que ahí veíamos toda la curva del cortisol completa en general, y como el estudio que te acabo de mostrar, donde se ve toda la curva completa de las 24 horas, donde ves cuándo tienes más cortisol, cuándo tienes menos. Pues ahí lo podríamos identificar todo esto, y a esto sería la forma de diagnosticar este problema de cortisol alto y cortisol elevado. ¿Cuáles son las principales causas que van a elevar nuestro cortisol y van a hacer que nuestro hígado lance más glucosa a la sangre sin comer y nos están descontrolando la diabetes todo el rato? Pues lo primero es la ansiedad. Tener ansiedad, estar muy agobiado a nivel psicológico, sentir que no puedes gestionar la habitación, tener un estrés grande. Lo que va a sentir tu cuerpo es que tienes una amenaza, y lo que pasa es que tu cuerpo no diferencia entre amenazas físicas y psicológicas, ¿vale? Para tu cuerpo todo es una amenaza. Y entonces en la antigüedad, en el paleolítico, cuando tú tenías una amenaza, tu cuerpo está acostumbrado, evolutivamente nos hemos acostumbrado a que las amenazas fueran físicas, ¿vale? Entonces el mecanismo natural que tiene tu cuerpo ante una amenaza es lanzarte glucosa a la sangre. ¿Para qué? Para que la puedas utilizar como energía y que puedas solventar esa amenaza. Por ejemplo, si te persigue un tigre, tu hígado te lanza un montón de glucosa diciendo: toma, Enol, corre, tenga energía para correr, que nos va a comer el tigre. Pues lo mismo pasa en situaciones de estrés, tanto agudo como crónico. Y la ansiedad es uno de los principales disparadores que te va a causar colesterol alto. Colesterol alto. Madre mía, suscríbete. Suscríbete. Que nos va a causar cortisol alto. ¿De acuerdo? Segundo factor, uno de los segundos factores que más va a contribuir a esto es el mal descanso. Descansar mal por la noche se ha visto que puede aumentarnos más de 20 puntos la glucosa al día siguiente a través de activar vías de aumento del cortisol. Porque tener un mal descanso hace que se desregule nuestra curva del cortisol y hace que aumente. Esto no solo es que no duermas las suficientes horas, sino que esas horas no sean de calidad, que no tengas un descanso profundo. Entonces, quiero que entiendas que le tienes que dar mucha más importancia al descanso. Luego, el tercer factor son los medicamentos. Hay medicamentos que aumentan tus niveles de cortisol porque son derivados del cortisol, como pueden ser los corticoides. Lo has pillado, ¿no? Cortisol, corticoides. Pues eso es un glucocorticoide. El cortisol es un glucocorticoide. Estos medicamentos van a hacer que se aumente un poco la expresión del cortisol, y por eso son medicamentos que de hecho son diabetogénicos. ¿Qué quiere decir? Que causan diabetes, que me aumentan la glucosa aunque no coma nada, porque me aumentan la resistencia a la insulina, porque hacen que el hígado me libere más glucosa a la sangre. Entonces hay medicamentos que van a provocar esto. Luego, el siguiente factor es una diabetes mal controlada, porque cuando tienes una diabetes mal controlada en el tiempo van a ocurrir dos cosas. Se sabe a nivel científico que la clave de la diabetes no es bajar la glucosa, es hacer que tu cuerpo no te la suba sin comer, que es lo que estamos atendiendo en este vídeo. ¿Y qué es lo que vemos? Que en las diabetes que son más avanzadas, lo que se ve es que hay más gluconeogénesis. ¿Esto qué quiere decir? Que hay más producción de glucosa por el hígado. Entonces, ¿cómo vas a controlar la diabetes si cada vez tienes la diabetes peor y cada vez entonces tu hígado te levanta más la glucosa sin comer? Esto es sobre todo por estar sometido a glucosas más altas. Entonces, esto también es un estresante para el cuerpo, porque la glucosa es un tóxico, ¿vale? Es la glucotoxicidad, y esto hace que aumenten también tus niveles de cortisol y que tu hígado te libere más la glucosa. Mantener la diabetes a raya, pues se retroalimenta, ¿no? Si tengo la diabetes mal, me sube el cortisol, y si tengo el cortisol mal, me sube la diabetes. Es un círculo ahí vicioso de la leche, pero todo eso lo vamos a resolver, por eso quédate hasta el final del vídeo para aprenderlo todo. Y luego el siguiente factor que también contribuye, que es el quinto, si mal no recuerdo, son tumores. O sea, puedes tener tumores en las glándulas suprarrenales, que al final te altere la producción o el síndrome de Fassing, o bueno, un montón de historias, ¿no? Pero en definitiva, estos son los menos raros, y si tienes un tumor, lo que menos te debe preocupar es que tengas el cortisol alto. Lo que te tiene que preocupar es que tienes que atender esa situación y tienes que, pues, tratarlo y hacer una intervención quirúrgica, ver si es benigno o no. Bueno, identificar todos esos tratamientos. Y si tú tienes muchas elevaciones en el cortisol y no le encuentran causa, pues eso coméntaselo a tu médico y que lo revise todo bien. ¿Y cuál es el último factor que contribuye muchísimo a las elevaciones de cortisol, tener la glucosa alta sin parar? Pues es la cronodisrupción. Es decir, la alteración de ritmos circadianos, los relojes internos, porque como has visto, tenemos un ciclo natural del cortisol. Va a venir sincronizado por las horas a las que comemos, a la hora que hacemos ejercicio, cuando descansamos, cuando nos vamos a dormir, y eso hace que tú tienes unos relojes internos que activen y desactiven las hormonas en el ciclo del día.
Y si tú desregulas estos sistemas, desregulas estos relojes, lo que vas a alterar es la curva natural del cortisol y te va a subir más la glucosa. Entonces estos son los factores. Ahora te voy a explicar qué soluciones tenemos para abordar todo esto, pero antes, suscríbete. Suscríbete al canal, porque si no, ¿cómo te vas a enterar de estas soluciones? Ya te he dicho que te tienes que suscribir. Soluciones. ¿Qué soluciones tenemos para mejorar esto? Mira, la primera solución es el ejercicio. El ejercicio es el mejor ansiolítico que tenemos disponible. Es más, tiene más potencial en reducción del cortisol y del estrés y de la ansiedad que muchos medicamentos ansiolíticos, ¿vale? Entonces quiero que lo entiendas. Ah, por cierto, los medicamentos ansiolíticos también son diabetogénicos, también aumentan la diabetes, ¿vale? Eso te lo en cuenta. Pero el ejercicio, en lugar de aumentarte la diabetes, te la mejora, te la resuelve, te ayuda a revertir la diabetes tipo 2, te ayuda a mejorar tu diabetes tipo 1 y te hace mejorar esa sensibilidad a la insulina y reducir las cantidades de insulina y además mejorar también un protector cardiovascular. Entonces, el ejercicio es vital. El segundo es la exposición al sol. Exponerte al sol, sobre todo que te dé el sol en la retina, mejora totalmente el estado de ánimo directamente y eso hace que se reduzcan los niveles de cortisol. Está ampliamente demostrado que recibir la luz natural pues es sumamente beneficioso para regular cortisol. Luego además también tenemos algunos suplementos que te pueden ayudar, que estimulen pues el óxido nítrico o incluso adaptógenos como pueden ser la ashwagandha, el ginseng y este tipo de suplementos que lo que hacen es modular la respuesta ante el estrés y reducir los niveles de cortisol, que también te pueden ayudar. Pero bueno, si quieres que hagamos un vídeo hablando sobre los suplementos que reducen el cortisol, cómo utilizarlos, cómo aplicarlos en la diabetes, escríbemelo aquí abajo en un comentario y yo me pongo con ello. Y sobre todo suscríbete para cuando yo publique el vídeo, haga la investigación, te publique y te diga cómo tomar estos suplementos y hacerlo todo, pues oye, que YouTube te avise, ¿no? De que he hecho un vídeo. Entonces eso, suscríbete aquí abajo. Luego, el siguiente es el descanso. Mejorar la calidad del descanso. Lo primero, dormir las suficientes horas, ¿vale? No duermas 3 horas al día como el lobo de Wall Street, sino que duerme las horas que necesites y luego prioriza el descanso. Reduce la exposición a pantallas por la noche, porque tú cuando por la noche ves el móvil y haces así y dices tú, uy, voy a ver un vídeo de YouTube en el canal de Nol, que quiero que me explique más cosas sobre diabetes. Lo que va a hacer esa luz azul te entra por la retina y bloquea la síntesis de melatonina. ¿Y qué pasa cuando se bloquea la síntesis de melatonina? Que cuando la melatonina está alta, el cortisol está bajo. Y si yo bloqueo la síntesis de melatonina, el cortisol en lugar de bajarme, me va a ir subiendo, me va a estimular la producción de glucosa y la voy a liar parda. Entonces tienes que mejorar el descanso, mejorar la higiene del descanso. Pues hay muchas cosas que puedes hacer. Intenta comer más durante el día que por la noche. Intenta también, sobre todo eso, hacer cenas ligeras. Luego intenta no acostarte muy tarde para no tener esa cronodisrupción. Y luego evidentemente reduce la exposición a luz artificial y a pantallas, sobre todo a pantallas digitales, por la noche. Al menos corta la exposición al menos 1 hora antes de acostarte. El siguiente parámetro que tienes que tener en cuenta a la hora de mejorar todo esto, de mejorar este cortisol, es mantener a raya la diabetes. Tanto la diabetes, la resistencia a la insulina, es muy importante. Que reduzcas la glucotoxicidad, que reduzcas esos niveles de glucosa. Aunque tengas el cortisol más elevado, primero hay que bajar la glucosa a pesar de tener ansiedad y cortisol alto, y eso te va a ayudar a que luego podamos atajar el estrés, porque si no, la propia diabetes te va a causar más aumento del cortisol. Y sobre todo esto, te voy a dejar aquí abajo en el primer comentario, en el comentario fijado, formaciones gratuitas que tenemos donde te explico paso a paso cómo mejorar la diabetes, cómo revertir la resistencia a la insulina, reducir medicación, todo ese paso a paso que necesitas, además con casos prácticos de nuestros pacientes. Lo tienes en el primer comentario y te puedes registrar totalmente gratis. Y al final, lo que quiero que entiendas es que tienes que tener todos estos mecanismos muy presentes y luego, sobre todo, y más importante, que apliques cosas que desconoces. Y para eso quiero decirte que tienes aquí, en este vídeo, un vídeo donde te va a ayudar muchísimo más a controlar la diabetes, así que vete a verlo y nos vemos por allí. Un abrazo muy grande.